No, No. yo estoy claro. Eso está bien. Miren, los adrenal insufficiency. Recuerden que los otros, parecido a esto, lo que habíamos visto anteriormente era los congenital adrenal hyperplasia. Las insuficiencias adrenales se dividen en dos grupos. En las congénitas, que ya vimos por deficiencias enzimáticas, y están las adquiridas. La ya que usted nació bien, todo está bien, y después pasó algo con las adrenales. Esto es importantísimo, conocer las insuficiencias adrenales. Como siempre, las causas principales. Creo que aquí no están enlistadas, no. Miren, adrenal insufficiency se divide en dos grandes grupos, etiológicamente. Se divide en infecciosas y en no infecciosas. ¿Por qué menciono esto? Ahora mismo quizá no parezca tan importante, pero cuando ustedes estén en su banco más adelante y enfrentándose a estas preguntas, la procedencia del paciente en el caso de, en el setting de un adrenal insufficiency es importante, porque eso te va a dirigir a la causa más frecuente. Dentro de las no infecciosas, la más común es la autoinmune. Dentro de las infecciosas, la más común es tuberculosis. Por ende, en países desarrollados como en esto, una de las causas principales, o si usted tiene que adivinar por epidemiología cuál puede ser la causa, se van por autoinmune. En el caso de que sea un paciente inmigrante que venga de India, Pakistán, República Dominicana, Haití, de un país tercermundista de eso, o en vía de desarrollo que tienen sus asuntos con tuberculosis y desarrolla adrenal insufficiency, consideren tuberculosis. Entonces eso es importante. Ya nosotros sabemos que la glándula adrenal GFR tiene tres segmentos. Hemos hablado de aldosterona, cortisol, hormonas sexuales. Ya nosotros sabemos que aldosterona se encarga de regulación neta de dos cosas: de el volumen sanguíneo y de la excreción de potasio. Y que el cortisol tenía 10.000 millones de funciones, pero para nuestros intereses ahora recordamos que tiene una función referente a la médula adrenal más sistema cardiovascular. Recuerden que el cortisol permite la expresión de los receptores de las catecolaminas. Por ende, es una hormona que es importante tener presente para que las catecolaminas puedan tener su efecto cardiovascular. Entonces, en pocas palabras, la corteza adrenal basa sus funciones más elementales en mantener el correcto funcionamiento cardiovascular desde su enfoque hormonal y del volumen de sangre efectivo. Por ende, todas las insuficiencias adrenales van a significar que no hay ni aldosterona ni cortisol. Por ende, vamos a tener problemas electrolíticos y problemas cardiovasculares, sobre todo hipotensión, porque si no podemos retener sodio, no podemos retener líquido. Si no podemos retener líquido, no podemos mantener un volumen sanguíneo efectivo, y eso es igual a hipotensión. Si no tenemos cortisol, no podemos tener los efectos cardiovasculares, sobre todo a nivel periférico, de las catecolaminas, que ustedes saben que son vasopresores, que es igual a hipotensión.
Por ende, el hallmark de adrenal insufficiency siempre va a ser una hipotensión resistente a catecolaminas y a expansión de volumen. Cada vez que ustedes tengan un paciente con hipotensión, independientemente sea la causa que sea, lo primero que se hace es meterle suero salino. Si usted mete suero salino, aumenta el volumen sanguíneo. Si aumenta el volumen, aumenta la presión. Si ustedes ven que una gente llegó con una hipotensión por la razón que sea, comienzan a meterle salino. Regularmente el límite son 3 litros. Después que usted le mete 3 litros de solución salina, si la presión comienza a subir, ok, todo bien. Si sigue bajando, entonces usted le mete catecolaminas. Si usted le metió 3 litros de salino y catecolamina y no ha habido expansión de volumen, en esa circunstancia usted comienza a sospechar ya de adrenal insufficiency. Claro, nosotros tenemos otras cosas. Hipotensión ortostática. Ustedes saben que... ¿Alguien tiene una idea de qué es eso? De hipotensión ortostática. Es un cambio de presión de aproximadamente 20 miligramos sobre decilitro cuando tú estás parado o cuando tú te has sentado y te paras, en el que el sistema simpático no actúa de inmediatamente para tú aumentar la precarga para que llegue al corazón. Bueno, O hay sea, como que criterios tiene un delay. clínicos, pero en pocas palabras eso, si tú tienes una persona... Ortostática hypotension es cuando una persona que está recumbente, o sea, acostada de cúbito supino, se para de manera brusca. Se supone que una de las adaptaciones que tiene que ocurrir es que el sistema cardiovascular aumente el heart rate y aumente el TPR para mantener la uniformidad cardiovascular. Me explico. Cuando usted está acostado, las presiones generales se mantienen a nivel de gravedad. Hay una distribución uniforme de la sangre en el cuerpo. Ahora, cuando usted se para, la sangre comienza a ser arrastrada hacia los pies por la gravedad, naturalmente. Ahora, para usted redistribuir la cantidad de sangre que ahora por gravedad se está quedando en los miembros inferiores, usted necesita contraer esas venas, aumentar el TPR como mencioné, y naturalmente aumentar el estrés cardíaco para redistribuir ese volumen. Tiene que vencer ahora a la gravedad. Una persona con orthostatic hypotension es que cuando está acostada o incluso sentada, si se para de manera brusca, normal, se paró de la silla. Si el sistema cardiovascular no tiene el funcionamiento regulador adecuado, eso significa una disminución brusca de la presión arterial. ¿Por qué? Porque toda la sangre se va a estar quedando en la parte inferior del cuerpo. Entonces, si nosotros estamos diciendo que una persona con adrenal insufficiency tiene problemas con las catecolaminas, heart rate y TPR, los dos son incrementados por catecolaminas. El corazón, los vasos, ya nosotros sabemos ahora que nada funciona porque tiene un cerebro, sino que todos los órganos responden a hormonas. Entonces, si tú no tienes la función hormonal, ¿cómo tú haces esta adaptación fisiológica? No tienes manera. Entonces, una persona con insuficiencia adrenal pierde el reflejo para mantener, como había dicho anteriormente, la uniformidad cardiovascular cuando se hacen estos cambios. Normalmente, para una persona normal, uno ni se da cuenta de que cuando uno se para hay muchísimos cambios que permiten la redistribución de sangre de manera adecuada para que usted no se desmaye. Bien, regularmente orthostatic hypotension, ustedes lo van a ver o la persona lo siente es como que cuando se para,
o cuando está acostado y, como dije, se para de manera brusca, se siente lightheaded, se siente como en el aire, como que se va a desmayar, como que está en el aire. Bien, ¿estamos claros ahí? Preguntas. Sí. Okay. Weakness, naturalmente, como mencionamos, vamos a tener desregulación de algunos electrolitos. Por ahí mismo se va muscle aches. Weight loss. Si nosotros no podemos mantener el volumen sanguíneo de manera adecuada, si no tenemos la aldosterona para rescatar sodio y aumentar la reabsorción de agua, se ve el agua con orina, perdemos peso. Hay algo muy interesante que es esto. Si usted no tiene cortisol, le falta una de las hormonas más importantes de estrés. Y ya sabemos que uno de los efectos que tiene el cortisol, metabólicamente hablando, es aumentar la disponibilidad de glucosa y de ácidos grasos. Entonces es muy interesante que personas que tienen deficiencia de cortisol desarrollan naturalmente craving por azúcares y sales. Sal porque la aldosterona lo que hace es reabsorber sodio. Cortisol normalmente eleva la glicemia. Si usted está deficiente en eso, el cuerpo grita, como dicen. Estos también tienden a ser como hallazgos que deben dirigirlo. Cada vez que ustedes vean esto, tienen que sospechar en adrenal insufficiency. Hay otro hallazgo que es interesante, que sobre todo pasa en las embarazadas y en niños que tienen deficiencia de hierro, que es el llamado pica. Pica es realmente está denominado, si no mal recuerdo, más como un... es ocasionado por un desorden alimenticio, como dije, deficiencia de hierro, pero me parece que está definido más como si fuera una especie de estado mental, como no le quiero decir trastorno, pero tiene un componente psiquiátrico. Y son personas, como le dije, que tienen deficiencia de hierro y desarrollan instintivamente como el urge, el crave, el deseo de comer cosas que naturalmente no son comestibles. Clásicamente se ven embarazadas que comen, que le da deseo de comer mucho hielo, o niños que le da deseo de comer tierra. Cada vez que ustedes vean eso, buscan deficiencia de hierro. Pero cuando vean específicamente esto, piensen en adrenal insufficiency. Naturalmente, si usted tiene problemas con aldosterona y cortisol, ¿cuál es el tratamiento? Reemplazar. Por si acaso, el fármaco para reponer aldosterona es fludrocortisona. Ya para glucocorticoides, mencionamos en estos días de desametasona. ¿Estamos claros? Sí. Entonces, nosotros mencionamos, otra cosa. Vamos a hablar de los diferentes tipos de adrenal insufficiency. Pero en cuáles circunstancias, aparte de las que hemos hablado, usted tiene que sospechar de que eso puede ser un diagnóstico de interés. Los escenarios clásicos, como mencioné, aparte de lo que dije, son un paciente que tiene alguna enfermedad reumática o autoinmune, que ha recibido glucocorticoides, sobre todo en grandes dosis, por más de 3 semanas. Cada vez que ustedes vean un paciente con lupus, con artritis gotosa, vamos a hablar de eso más adelante, que a veces se le dan esteroides, inflammatory bowel disease como ulcerative colitis, Crohn's disease, microscopic colitis, toda esa patología que tienen un componente inflamatorio, que cuando tienen los llamados flares o exacerbaciones se le dan alta dosis de esteroides, tienen riesgo de desarrollar adrenal insufficiency. Porque ya ustedes saben lo que pasa. Si yo estoy constantemente dando cortisol
¿Qué efecto exógeno? ¿Qué efecto va a tener eso en la glándula? Atrofia. Ya si yo estoy dando un reguero de cortisol, ¿para qué yo voy a tener esta glándula tirando cortisol si yo estoy dando un reguero? Ese es un escenario clásico. El otro escenario es una persona que utiliza esteroides y luego de una cirugía desarrolla una hipotensión refractaria, o sea, resistente a líquidos, a transfusiones y a catecolamina, o sea, a vasopresores. Esos son los escenarios clásicos. Eso es sumamente importante, porque como le dije, cada vez que usted vea eso, de que no, es un tigre que no tuvo ningún sangrado ni nada en la operación, y que después cuando lo estaban sacando de la anestesia, que tiene una hipotensión que no se le quita por nada, piensa en su adrenal insufficiency. A veces la razón es que se le olvida ponerle eso, o que aumentan las demandas por el proceso de estrés quirúrgico, y ahí entonces postquirúrgico debuta con la insuficiencia adrenal. Como la gran mayoría de patologías que hemos visto, vamos a ver un componente primario, secundario y terciario. Ya nosotros hemos dicho que cada vez que hablamos de primario significa que hay un problema directamente sobre la glándula. Y aquí vamos a ver las patologías que mencioné anteriormente, principalmente autoinmune en países desarrollados y tuberculosis en países en vía de desarrollo. Como le dije, una gente que vino de la India, Pakistán, un sitio de eso, y desarrolla orthostatic hypotension, una hipotensión resistente refractaria, salt cravings, sugar cravings, muscle weakness, y vino de por ahí. Ya usted sabe que tiene que buscar su tuberculosis, nada más por si acaso. Recuerden que cuando vimos TV dijimos que tuberculosis era un patógeno, una bacteria que puede atacar literalmente cualquier órgano del cuerpo, menos uñas, pelo y dientes. Después de eso, en cualquier otro sitio. Hay algo interesante aquí a considerar. Si nosotros tenemos hipotálamo, tenemos hipófisis, tenemos glándula adrenal, en primary adrenal insufficiency ya sabemos que tenemos un problema con la adrenal. Y si tenemos un problema con la adrenal, nosotros dejamos de producir cortisol. Y ya sabemos que si dejamos de producir cortisol, no hay una inhibición tónica del cortisol sobre la CRH. Y si no inhibimos la CRH, tampoco podemos inhibir la ACTH. Y ya nosotros sabemos que cuando no tenemos inhibición tónica sobre la ACTH ni la CRH, eso da igual aumento de estos marcadores de estas hormonas y también de MSH. Y ya nosotros sabemos que la MSH causa pigmentación de mucosas y piel. Entonces, una persona con primary adrenal insufficiency tiene que buscar su ACTH alta, CRH alta. Aparte de todo lo que mencionamos dentro de la generalidad de la sintomatología de adrenal insufficiency, vamos a tener entonces también pigmentación, melanosis, por el aumento de MSH secundario a la síntesis de ACTH. ¿Está claro eso? Sí. Sí. Miren algo interesante aquí. Una de las cosas que se desarrolla en primary adrenal insufficiency es hipercalemia. Y ya nosotros sabemos por qué. Porque si usted se lleva la zona glomerulosa, no hay aldosterona. Si no hay aldosterona, ¿quién controla el potasio? Nadie. Hipercalemia. Segundo, se desarrolla hipotensión. ¿Por qué hipotensión? Porque no tenemos el efecto permisivo del cortisol y perdemos la capacidad de regulación, como mencioné anteriormente, del volumen efectivo sanguíneo por la aldosterona. Y como no tenemos aldosterona, esa hipotensión va a ser hiponatrémica.
Vamos a tener poco volumen y poco sodio. Porque la aldosterona lo que se encarga de reabsorber sodio y de eliminar potasio. Entonces aquí estamos viendo lo contrario a no tener aldosterona. Sencillo. Esto de metabólica acidosis lo vamos a hablar más cuando entremos a renal. Que sí me interesaría que busquen y lo puedan anotar por ahí. Que es contraction. Déjame escribirlo mejor. Contraction alkalosis. Contraction alkalosis. Eso se ve también en cystic fibrosis, ¿verdad? Hasta donde sé no. Pero es posible. Es muy posible que sí, pero no sé. Porque donde yo sí sé en hiperaldosteronismo, cystic fibrosis, contraction, parece que sí. Alkalosis. No me sorprendería, como mencioné. Ah, no, pero este es otro, exacto. Este otro mecanismo. Mira, está interesante eso. Nunca le había puesto atención. Las flashcards están haciendo su efecto. Sí, eso, las flashcards son una grasa. Porque a veces a mí me llegó a pasar incluso, me pasa, y ahí es que tú ves que funcionan, de que a veces tú te expones a algo y es automático que te sale como la respuesta. Tú ni sabes nada, pero te acordaste. Entonces eso es lo bueno de Anki, que tú repites tanto que ya las cosas te salen y ya. Pero este mecanismo está interesante, sí. Porque el contraction alkalosis regularmente lo vemos es cuando hay hiperaldosteronismo, pero tiene sentido en cystic fibrosis. Eso nosotros vamos a ver en desequilibrio ácido-base, cómo nosotros clasificamos las acidosis metabólicas, que son chloride resistente, chloride sensitive, o volumen responsive, volumen no responsive. Y es precisamente por esto. El cloro es lo que determina. En fin, interesante. Lo voy a dejar ahí para revisarlo un momento. Pues sí, eso lo vamos a ver cuando lleguemos al aldosteronoma. Aldosteronoma. Y ya. Primary adrenal insufficiency. Perdemos la adrenal, aumenta CTH, perdemos todos los efectos de las hormonas adrenales, por ende todo va a estar al revés. Si la aldosterona entra sodio y saca potasio, vamos a tener entonces hiponatremia y hiperpotasemia. Si el cortisol, dijimos que hace muchas cosas y dentro de esa permitirnos mantener la presión a través del efecto permisivo con las catecolaminas, pues vamos a tener una hipotensión, resistencia a vasopresores y a líquidos. Ya nosotros sabemos el tema de la ACTH y la MSH, vamos a tener hiperpigmentación. Y vamos a tener precisamente eso, ACTH elevada. ¿Por qué es importante la ACTH en Primary Adrenal Insufficiency? Porque nos indica que si la ACTH está elevada es porque el problema está en la glándula. ¿Por qué eso es importante? Porque nosotros vamos a hablar ahora de las causas secundarias. Fíjense, si nosotros hacemos mágicamente, vamos a hacer varios. Vamos a poner hipotálamos, hipófisis, glándula adrenal. Vamos a hacer varios. Uno así, uno así. Bueno, vamos a coger dos porque para eso que me dé espacio. Ya nosotros vimos que en primary adrenal insufficiency tenemos problema aquí. Y si hay problema aquí, aumenta CRH y aumenta ACTH. Ya eso lo vimos. En el caso, esto es primary. En el caso de secondary, ya nosotros sabemos que secondary nos indica que el problema no es aquí. O sea, que el problema es en la azotea. Por ende, el problema principal en secondary adrenal insufficiency va a ser una disminución de o la secreción de CRH o la secreción de ACTH. Una distinción importante, aparte del background hormonal y de los findings, es lo siguiente.
Cuando tenemos primary adrenal insufficiency, nosotros perdemos aldosterona, perdemos cortisol y perdemos hormonas sexuales, pero principalmente las dos primeras. Cuando tenemos secondary adrenal insufficiency, nosotros lo que perdemos es el control central. Hay un problema o aquí o acá. Por ende va a estar CRH baja y ACTH baja, o una que otra, depende de dónde esté el problema. Porque si el problema está en la hipófisis, tú vas a tener CRH alta y la ACTH baja. Pero para ahorrarnos la vida lo vamos a poner así. Entonces, ¿qué es importante diferenciar acá? Cuando el problema no es en la glándula, vamos a tener, como dijimos, ACTH baja principalmente. Pero eso tiene una repercusión importante, porque recordando, en las tres capas del adrenal tenemos aldosterona, tenemos cortisol y hormonas sexuales. Nosotros ya sabemos que el cortisol y las hormonas sexuales son dependientes de ACTH. Entonces, si no hay ACTH, vamos a tener cortisol bajo y hormonas sexuales bajas. Pero ya nosotros también sabemos que la aldosterona no se rige por ACTH, sino que se rige por niveles de potasio y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por ende, la aldosterona va a funcionar de manera normal, pero cortisol, hormonas sexuales para abajo en secondary adrenal insufficiency. Eso es importante. ¿Tiene sentido eso? Sí. Lo dicho, está claro. Para que no le den con la de mito, porque les aseguro que le van a salir con eso. Que le van a poner un secondary adrenal insufficiency y le van a preguntar que cuál de las siguientes hormonas sigue teniendo su funcionamiento fisiológico. O le van a preguntar que cuál es el inhibidor de la hormona que no se ve afectada por esta patología. Entonces, ven acá, ¿cuál es el inhibidor? O cuál es el factor regulador. O hipopotasemia, porque si tú tienes el potasio bajo, no vas a tener un estímulo para la secreción de aldosterona. O lo contrario, una hipernatremia. Tú tienes una hipernatremia, tú inhibes tónicamente aldosterona. ¿Entienden? Para que no se dejen dar con la de mito por ahí. Sí. Entonces miren, primaria, problema aquí; secundaria, problema en hipófisis; terciaria, problema en la azotea más arriba, ya hipotálamo, con los factores liberadores. Todas las patologías que mencionamos anteriormente, los pituitariadenoma, los pituitaria apoplexi, las cirugías, los traumas, meningitis, todo lo que pueda afectar por ahí arriba puede ocasionar secundario, terciario, adrenal insufficiency. Sencillo como eso. Una de las diferencias, aparte del bosquejo hormonal entre ambas, es la hiperpigmentación. Como en la secundaria y la terciaria vamos a tener niveles bajos de ACTH, no vamos a tener hiperpigmentación. En la primaria sí. Porque recuerden que el problema más grande es que aquí no hay cortisol. El problema está en la glándula y la ACTH va hasta millón para arriba. ¿Estamos claros? Cada vez que ustedes vean hiperpigmentación, busque primaria. Que eso es ACTH alta. Hay algo importante y es sobre la etiología de la secundaria. Fíjense. Vamos a suponer que usted tiene un paciente que tiene un flare de Crohn disease.
Escúchame, ¿con flare again? Flare es como exacerbación. Ok, dale. Eso ustedes lo van a ver con las enfermedades reumáticas, con gout. Por ejemplo, cuando tú tienes de que un acutization de gota, eso es lo que le llaman flare. O imagínense que usted tiene un paciente con un flare de Crohn's disease y usted dura un buen par de semanas dándole a ese paciente esteroides a altas dosis porque está respondiendo, pero de manera adecuada a los esteroides, y usted no quiere utilizar otro tratamiento más agresivo por alguna comorbilidad, la razón que sea, o sencillamente no hay, lo que hay es esteroides. Usted dura ahí 2 semanas salvajes dándole pila de esteroides. ¿Qué efecto van a tener esos esteroides que usted está dando sobre el eje? Ya sabemos que esos esteroides van a inhibir aquí y van a inhibir acá. Bien, también van a inhibir, si usted está inhibiendo la azotea, va a inhibir la glándula. ¿Qué sucede? Usted nada más dio esos esteroides por 2 semanas. Y 2 semanas no es suficiente para usted causar una atrofia glandular. Por ende, el daño principal en este eje por esas 2 semanas de alta dosis de esteroides va a ser en estos 2 señores de aquí. ¿Me siguen? Sí. ¿Qué sucede? Si ustedes saben el cliché de los esteroides, que usted puede comenzar a darlo en altas dosis, pero ya cuando no lo necesita tienen que comenzar a quitarlo de achín. Tienen que taper, eso es lo que le llaman taperearlo, bajarlo de a poco. No puede, todo el mundo ha escuchado que los esteroides hay que irlo quitando de achín, que no lo pueden quitar de golpe. Usted tiene que hacerlo de esta manera. No puede hacerlo de que vamos a darle pila de esteroides ya. Quítase, deja de dárselo. No, si usted estaba dando 2 gramos, usted tiene que primero bajarlo a 1.5, par de semanas, después a 1, después a 500 y después nada. No puede bajarlo de golpe. Si lo baja de golpe hay un problema. Si usted ha tenido una inhibición tónica central, si usted lo para de golpe, este sistema que tiene tantos días inhibido no va a actuar, no va a reponerse de manera espontánea, le va a tomar tiempo. ¿Cuál es el problema? Que ese tiempo que le toma a la parte central recuperarse de esa inhibición constante me va a dar a mí un periodo de tiempo donde yo no voy a tener esteroides. Y ya sabemos que los esteroides son importantes para la regulación general de estrés y para el sistema cardiovascular. Entonces, si yo quito esteroides de golpe, igual por un tiempo, por un par de días, no se va a secretar ni CRH, ni ACTH, ni cortisol de aquí. Entonces voy a tener unos días sin cortisol. Esa es una de las causas más frecuentes de secondary adrenal insufficiency. Stop steroids de manera brusca. El paciente que se olvidó tomarse el medicamento, o que él dijo que ya se sentía bien y no se iba a tomar nada. Bien, ¿estamos claros? Consideren eso como una especie de periodo refractorio. Te dura mucho inhibido y le va a tomar naturalmente un tiempecito volver a acomodarse, ajustarse. Chévere. ¿Estamos claros? Sí. Hello. Sí, estamos claros. Miren, estos regularmente primary, secondary, tertiary adrenal insufficiency suelen tener un curso crónico, aunque me explico. Como ustedes ven, generalmente hay algo de base, algo está sucediendo. Aunque la presentación pueda ser de manera brusca, siempre hay una historia, algo que está pasando, que ya tiene tiempo ocurriendo. Ya sea la adrenalitis autoinmune, ya sea la tuberculosis, pero hay algo.
Hay algo interesante, o sea, podemos considerar estas de acá, la primera, secundaria y secundaria, como subacute, que van ahí, como le dije, un problemita de base por mucho tiempo y después, el problema. En acute adrenal insufficiency, el nombre lo dice. Todo está bien y de repente, todo para abajo. Lo más normal que ustedes van a ver es aquí. Waterhouse-Friderichsen Syndrome. ¿Quién se acuerda de eso? Yo. ¿Qué es eso? De meningo. ¿Qué es eso? Esos son como petequias o hemorragias. Yo no voy a comenzar de golpe ustedes. Esos son, como yo les empezó diciendo, lo que pasa es que tú me la asustas. Oye. Tú ya se lo sabes. Claro, claro. Esos Claro. son hemorragias que ocurren a nivel de la glándula suprarrenal. Aunque, vocea que no te oigo. Hemorragias que ocurren a nivel de la glándula suprarrenal relacionadas con meningococo. Es una complicación aguda secundaria meningococcemia. Es una hemorragia bilateral adrenal secundaria a meningococcemia. Llámese un paciente que tiene meningitis, sobre todo por Neisseria meningitidis, que desarrolla, vamos a decir, una especie de septicemia secundaria. ¿Qué causa hemorragia de las glándulas adrenales? Si usted pierde las glándulas adrenales, más en un periodo de estrés, usted pierde ese cortisol, esa aldosterona, todo se va para el piso. Entonces, cada vez que usted tenga un paciente con meningitis, que de la nada desarrolló una hipotensión que no responde a nada, sobre todo si tiene otros hallazgos clásicos como las petequias o hemorragias en piel diseminadas, usted tiene que pensar en síndrome de Waterhouse-Friderichsen, sencillamente como eso, sobre todo en niños. Hay otra cosa que es la necrosis de la punta de los dedos del pie. No. Bueno, mira qué sucede. Lo de necrosis distales, eso técnicamente puede pasar con cualquier patología que te dé una hipotensión severa o vasoconstricción severa distal. Ok, perfecto. Okay. No es algo exclusivo, perfecto. Está. Pero eso lo vamos a ver mucho más cuando veamos patologías ya oclusivas cardiovasculares. Por ejemplo, un AFib te puede dar eso. Ya, yo me sorprendí porque cuando lo estaba leyendo dije, concho, faltó poner eso, pero ya entiendo por qué no. Aterosclerosis. Cuando tú tienes aterosclerosis, el síndrome de Leriche, no sé si lo llegaron a ver. Síndrome de Leriche, cuando tú tienes sobre todo ateromatosis severa o lo que se le llama peripheral artery disease severa, tú puedes desarrollar ese tipo de necrosis distal seca. Eso lo vamos a ver mejor cuando hablemos de úlceras. Ya. Realmente esto ya yo se lo mencioné ahorita cuando hablábamos de personas que ya tenían una condición preexistente y entraron a cirugía y aumentaron su requerimiento de cortisol, y aunque se le esté dando, desarrollan una deficiencia relativa y caen. Entonces estamos claros con adrenal insufficiency. Cosintropin test. Miren, los flowcharts, como habíamos mencionado anteriormente. Cada vez que usted sospeche de ACTH, de adrenal insufficiency, usted tiene que salir este flowchart en el caco. Tienen dos pruebas para saber o confirmar inicialmente si el problema, dónde está el problema, por dónde iniciar. Tienen el cortisol en la mañanita y tienen el ACTH Stimulation Test. Esto se llama, el fármaco que se utiliza se llama cosintrofina. El AM cortisol
es útil, pero no es tan eficiente como el Cosyntrophin test. Cosintropina es un análogo de ACTH. Por ende, si usted tiene una persona normal y usted le da cosintropina, usted es como si hubiese elevado ACTH. Y ya sabemos que la ACTH causa en la glándula adrenal que aumente la secreción de cortisol. Entonces lo normal es que si usted da cosintrofina, un par de horas después aumenta el cortisol en sangre. Usted le está diciendo literalmente a la glándula adrenal, échame cortisol. Entonces, si usted hace esta prueba y le da cortisol alto, significa que está todo bien en la glándula. El problema no es la glándula, busca en otro sitio. Ahora, si luego de usted dar consintrofina, usted ve que los niveles de cortisol están bajos, significa que hay algún tipo de problema en el eje. Y naturalmente, por lo general, usted comienza por arriba. Dice, ok, di cosintrofina, me dio negativo el test. O sea, no me dio responsive, respuesta normal. Pues entonces vamos a chequear primero desde arriba, ACTH. O si la ACTH está elevada, ya tú sabes que el problema está en la glándula. Porque si tú diste cosintrofina y no subió el cortisol y la ACTH está elevada, eso te indica todo. Todo te está indicando que el problema está en la glándula. Que la ACTH esté elevada significa, te indica que el hipotálamo y que la hipófisis están funcionando bien. El problema es que no hay cortisol, entonces busca su glándula. ¿Estamos claros ahí? Sí. Por otro lado, si usted no tuvo respuesta a cosintrofina y cuando usted hizo su medición de ACTH te dio baja, le voy a mencionar ahora de qué es esto de inapropiadamente anormal. Si usted ¿qué? Yo me perdí un poco. ¿A dónde? Desde Yo también. ¿A dónde? En todo. el principio. La cosintrofina, Exactamente. Ese es el análogo de la CTH. como que Vamos a suponer que a usted ahora randommente, usted está tranquilo ahí en su vida, todo bien, usted se pone a hacer preguntas y te sale un paciente de, vamos a decir, 38 años, ¿verdad? Y te dice que él se ha sentido como con una especie de palpitaciones raras, de que se ha dado cuenta en la mañana cuando él se levanta que siente como que se va a desmayar, de que últimamente él siente que ha estado bajando de peso, aunque, y que eso él como que le preocupa un poco, porque su papá se murió de cáncer y se lo encuentra raro porque él ha estado comiendo mucho bizcocho. Le ha dado como dicen, un antojo de estar comiendo bizcocho y helado. Que aparte de eso, ha estado comiendo también muchos pretzel. Y usted lo agarra, le hace su tilt test, que es el de probar orthostatic hypotension. Usted ve que sí, que está positivo. Cuando usted le hace los lab test, ve que tiene el potasio alto. Usted dice, oh, qué interesante. Todo me indica que tiene un adrenal insufficiency. Está bajando de peso. Tiene craving por dulces y salados. Tiene hipertensión ortostática. Tiene el potasio elevado. Ya yo sé que el problema debe estar en algo hay con la glándula adrenal. Ya yo sé, ¿verdad? Ahora, la respuesta que hay que buscar ahora, ya usted sabe por dónde se ve el diagnóstico. Ya nosotros sabemos que insuficiencia adrenal se divide en primaria, secundaria y terciaria. Bien. Entonces, para lo que sirve este flowchart es para usted saber dónde tiene que buscar o dónde podría estar el problema. Si es en la glándula, si en la pituitaria o si en el hipotálamo. Y el orden es el que ustedes ven aquí.
Como le dije, principalmente lo que van a utilizar es el test de la cosintrofina o test de estimulación de ACTH. Entonces yo le pregunto, Carlin, vamos a decir que tú tienes un paciente, ¿verdad? Tú tienes el eje hipotálamo, hipófisis y glándula adrenal. ¿Qué pasa en este eje si tú agarras una jeringa y le inyectas ACTH? ¿Qué tú esperarías? ¿Cuáles son los cambios que tú esperarías que pase acá en una persona normal? ¿Qué haría esa ACTH? ¿Qué haría aquí, aquí y acá? En la glándula aumenta su acción y en la... Aquí. En la glándula, ajá, y en el ¿Y hipotálamo... ¿Qué va a salir aquí? Cortisol. Cortisol, ok. ¿Cuál va a ser el efecto del ACTH aquí? Disminuye su acción en el hipotálamo y también en la hipófisis. Ok. ¿Y si yo te digo que no? ¿Qué tú me dices? ¿Cómo? ¿Por qué razón? Bueno, tú me dijiste, la ACTH va a inhibir a hipotálamo, va a inhibir a hipófisis, y no es así. Quien lo hace es el cortisol, no la ACTH. Oh, sí, es cierto. Pero está bien, es así, es así, es así. Va a disminuir naturalmente. Vamos a tener una respuesta, normalmente, como dijimos, en una persona normal, lo que esperaríamos es que suba el cortisol y que disminuya ACTH y CRH. Ahora, imagínate que tú a un paciente tú le das ACTH y tú ves lo siguiente, que el cortisol, en vez de subir, se queda abajo. ¿Qué significa eso? ¿Será que estaba recibiendo un estímulo exógeno? Eso no lo sabemos. Lo único que sabemos es que tú le diste ACTH y el cortisol se quedó abajo. En vez de subir, se quedó abajo. Entonces, eso significa que hay un problema. Hay problema en la glándula, ajá. Bien, ahora, para tú confirmar si el problema es acá, tú haces una segunda prueba, que es la prueba de medir la ACTH endógena, no la que tú diste, sino la del cuerpo normal. Entonces, si tú tienes una persona con el cortisol bajo, ¿cómo tú esperarías encontrar la ACTH, la del cuerpo, la normal? Aumentada, ¿verdad? Entonces, si tú tienes un paciente que tiene el cortisol bajo y la ACTH elevada, ¿dónde está el problema? En la glándula también. En la glándula. Entonces, eso es lo que tú estás viendo aquí. Si la prueba de la estimulación de ACTH te dio baja, cortisol bajo, no respuesta, y tú mediste la ACTH y te dio elevada, míralo ahí, primaria adrenal insufficiency. El problema está en la glándula. Gracias, sí, entendí. Entonces, ese es un escenario. Entonces, vamos a lo mismo, pero del otro lado. Si tú diste ACTH, tú diste tu cosintrofina y el cortisol está bajo, cuando tú mides la ACTH, te dice que está baja. Entonces, ¿qué significa eso? Yo hablando aquí con el micrófono apagado. El problema es la hipófisis, entonces. Que el problema está aquí porque debería estar alta. Entonces, si yo no tengo aquí ACTH, tengo que buscar arriba. ¿Ya? Perfecto. Eso es sencillamente la serie de pasos que hay que seguir para tú poder identificar dónde está el problema de la insuficiencia adrenal. Sencillo. Sencillo como eso. ¿Estamos claros entonces? ¿Alguien se quedó con alguna duda? ¿Se entendió? Bien. Digo, por lo menos yo. No se lo digo. Ok. Estamos claros entonces, podemos seguir. Entonces, esta secuencia nuevamente
usted tiene que saber de ese cuadro a sí mismo, porque esas son la serie de pasos que hay que seguir para usted diagnosticar. Y también, como ustedes ven, es lo que literalmente le va a decir dónde está el problema. Es sencillamente un orden. El orden que hay que seguir para tú poder identificar dónde está el problema. Y más o menos está lógico. Ustedes lo aplican a cualquier tipo de órgano. Porque si ustedes, por ejemplo, hacen lo mismo con tiroides, es el mismo asunto. Si ustedes tienen hipotálamo, hipófisis y tiroides, si ustedes ven que una persona tiene la T3 y T4 baja, eso es hipotiroidismo. Entonces, ¿cómo ustedes esperarían encontrar la TRH? Aumentado. Aumentada, y la TSH aumentada, ¿verdad? Entonces, si tú tienes esto bajo, pero cuando tú haces las mediciones de TSH te aparecen bajas, ¿qué significa eso? Un hipotiroidismo secundario. Que en la hipófisis que está el problema. ¿Ya? Sencillo. Ahora, si tú encontraste la TSH elevada y aquí abajo, ya tú sabes que el hipotiroidismo es primario, que en la tiroide el problema. ¿Ya? Eso es sencillamente un orden lógico para tú saber dónde está el problema, poder identificarlo. Sencillo. O más o menos tener una idea de para dónde tú vas a buscar. Bien. Mire, yo dije que busquen contraction alkalosis. Vamos a separar esto. Sí. Aquí. Como todo en la vida, aquí nosotros siempre vamos a tener ejes, como vimos en tiroides y en general, y vamos a tener o hipofuncionamiento o hiperfuncionamiento, anormalidades. Si nosotros tenemos glándula adrenal, ¿verdad? Y tenemos nuestro GF, ya nosotros sabemos glomerulosa, aldosterona, fascicular de cortisol, reticulares, hormonas sexuales. ¿Qué sucede? La glomerulosa se encarga de aldosterona. Nosotros podemos desarrollar principalmente dos tipos de hiperaldosteronismo. ¿Cuándo usted tiene que sospechar de hiperaldosteronismo? El nombre te lo dice. Una hiperfunción de la aldosterona. La primera pregunta es, ¿qué hace la aldosterona? Aumenta la reabsorción de sodio y disminuye la reabsorción de potasio. En pocas palabras, aumenta la reabsorción de sodio a expensa de potasio. ¿Ya? Eso es lo que hace. Y ya sabemos que cuando aumentamos la reabsorción de sodio renal, aumentamos la reabsorción de agua también. Ya, eso es lo que hace la aldosterona. Entonces, de ahora en adelante, cada vez que ustedes vean un paciente con el sodio alto y el potasio bajo, tienen que pensar en problemas de aldosterona. Entonces, la siguiente cosa. Si yo estoy constantemente reabsorbiendo sodio y arrastrando agua, ¿qué efecto va a tener eso en el sistema cardiovascular? Aumento de la resistencia vascular periférica, aumento de la precardia. Hipertensión, más volumen, hipertensión. Ya, sencillo como eso. Entonces, cada vez que ustedes tengan un paciente con hipertensión, el sodio alto y el potasio bajo, tienen que pensar en hiperaldosteronismo. Ya. Sencillo como eso. Ahora, como siempre, vamos a complicar un chin la cosa con primario y secundario. ¿Qué nosotros sabemos de lo primario? El problema está en la glándula. Vamos a tener clásicamente el primario. ¿Qué fue lo que yo puse ahí? Primario y secundario, ¿verdad? El secundario sabemos que un problema afuera, primario, problema en la glándula. Clásicamente el primario lo vamos a dividir en dos grupos. Vamos a tener el llamado síndrome de Cohn y vamos a tener bilateral adrenal hyperplasia. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Sencillo. Tenemos riñón, adrenal. Cuando tú tienes bilateral adrenal hyperplasia, lo que significa es que
aquí hay un aumento de secreción de aldosterona y aquí también. ¿Ya? En el síndrome de Cohn es que en esta o en esta sale un tumor, un aldosteronoma, un tumor secretor de aldosterona. ¿Ya? ¿Qué es lo importante de eso? Saber que cada vez que nosotros tenemos agrandamiento de la glándula y este patrón, tenemos que pensar en hiperaldosteronismo primario. Si encontramos agrandamiento de las dos, eso es bilateral adrenal hyperplasia. Si encontramos un tumor único en una de las dos glándulas, síndrome de Cohn. Fíjense que aquí nosotros tenemos un marcador, renina. Déjenme eso ahí, que eso lo vamos a ver en renal. Pero sí tienen que saber que vamos a tener aldosterona elevada y renina baja, porque eso nos va a permitir a nosotros diferenciar hiperaldosteronismo primario del secundario. El secundario ya nosotros sabemos que sucede fuera de la glándula. No hemos visto renal, pero nosotros aquí todos tenemos que por lo menos saber a este punto que existe un sistema llamado renina-angiotensina-aldosterona. Para resumir, el sistema renina-angiotensina-aldosterona es sencillamente uno de los activadores de la secreción de aldosterona. Ya nosotros sabemos que la aldosterona promueve la reabsorción de sodio y de líquidos. El sistema renina-angiotensina-aldosterona principalmente se activa cuando se detecta en los riñones hipoperfusión, que está llegando poca sangre o que está llegando a la mácula densa poco sodio. Algunos hablan por ahí de poco cloro, pero con sodio está bien. En pocas palabras, el sistema renina-angiotensina-aldosterona es un sistema renal que cuando hay disminución de volumen sanguíneo promueve la liberación de aldosterona para recuperar volumen y ya, para resolver una hipoperfusión. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos varias patologías sistémicas donde este sistema se activa de manera descontrolada. Por ejemplo, ya nosotros vimos en estos días CHF, insuficiencia cardíaca congestiva. Vitini, ¿cuál era el problema en CHF? Grita. No me acuerdo. ¿Quién sabe? El corazón no tiene la capacidad de contraerse y adecuadamente. Una pérdida de la capacidad sistólica, como dice el compañero, por lo que puede aumentar, por lo que no va a poder vencer el afterload. Mira, realmente sí, nosotros tenemos un problema eyectivo, función sistólica se pierde. Si el corazón no puede mandar sangre de manera adecuada a todos los sistemas, eso significa que deja de llegar sangre adecuada, perfusión a los riñones. Si se deja de mandar sangre adecuadamente a los riñones, se activa el sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Bien. Y eventualmente la aldosterona lo que va a hacer es promover la reabsorción de sodio y la excreción de potasio. Entonces, hiperaldosteronismo secundario es cuando tenemos la aldosterona elevada por problemas fuera del riñón y de la glándula. Son problemas de otro sitio. ¿Cuál es la diferencia principal entre primaria y secundaria? Que como vimos en la secundaria vamos a tener activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, por ende la renina y la aldosterona, los dos van a estar elevados.
Y en el primario, como el problema son tumores secretores de aldosterona, nosotros solamente vamos a tener aldosterona elevado y la renina va a estar disminuida. Esa es la diferencia principal entre uno de otro. Hay otras causas, lo vamos a ver más adelante, sobre todo cuando hablemos de este sistema, pero para que tengan una idea general. ¿Me entienden? Sí, ¿Saben más o menos la diferencia? Yo dando una Sí. pregunta, con el aldosteronismo secundario, que veo que menciona ejemplos de edema como cirrosis y nephrotic syndrome. Claro, Eso es síndrome por hepatorrenal. fluido, eso es por volumen en tercer espacio. Es por una fluido de las hepático. causas, el llamado síndrome hepatorrenal. Esa es una de las causas. No necesariamente tiene que ser third spacing, por eso digo una de las causas. Por ejemplo, cuando tú tienes un paciente con cirrosis hepática, pasan dos cosas de interés. Una es la llamada ascitis, ¿verdad? Eso te causa Sí. el third spacing. Ahora, tú sin tener ascitis, tú puedes desarrollar síndrome hepatorrenal. ¿Por qué? Una de las... uno de los problemas que ocurre también en cardiovascular es que la sangre se queda puleada en el sistema portal venoso. Sigue en el sistema cardiovascular, pero está puliada, está trancada en el sistema venoso. No tienes third spacing, pero igual desarrollas hipovolemia. Otra cosa es que una de las adaptaciones que ocurre en el sistema cardiovascular en pacientes cirróticos con insuficiencia hepática es vasodilatación esplácnica. Vamos a hablar de eso más adelante cuando entremos a gastrointestinal. Pero si tú tienes, por ejemplo, para ponerlo sencillo, tú tienes el sistema venoso y el sistema arterial. Si tú tienes cirrosis hepática y toda la sangre se te está quedando en el sistema venoso, pues tú desarrollas hipoperfusión arterial. Sencillo. Así Sí, que sí. sí, ascitis third spacing es una causa, pero no necesariamente tiene que estar presente. Por ejemplo, vamos a ver también otras patologías como en pancreatitis crónica, que se desarrolla el pseudoquiste, pseudocist pancreático, que eso puede causar un third spacing y causarte aldosteronismo secundario. Pero en pocas palabras, cada vez que usted tiene deficiencia de algún tipo de sistema fuera de riñón y adrenal que te causa hipoperfusión a este órgano, hiperaldosteronismo secundario. Sencillo como eso. Bien. Nuevamente, no profundizo mucho acá porque como ven son todas patologías que no hemos visto, y la que hemos visto, que es heart failure, no hemos hablado de adrenal para abordar cosas específicas. Cuando hablemos adrenal vamos a hablar un poquito más de secundaria. Ahora mismo lo único que me interesa es que sepan que el problema no es ni aquí ni acá, y que van a encontrar renina alta, aldosterona alta en el secundario. En el primario vamos a tener un tumor o dos tumores y vamos a tener aldosterona alta y renina baja. Sencillo. ¿Estamos claros? Esto lo vamos a ver más cuando hablemos de MEN, sobre todo, y en gastrointestinal, cuando hablemos de vía hipoma. Algunos ya lo hemos visto. Neuroblastoma, importante. Miren, neuroblastoma. En niños nosotros vamos a ver dos tumores renales. Vamos a tener neuroblastoma y vamos a tener tumor de Wilms, que lo vamos a ver en renal. ¿Qué tienen que saber? Las manifestaciones de neuroblastoma y de tumor de Wilms son totalmente diferentes. Pero son tumores relativamente frecuentes en niños, ambos, siendo neuroblastoma el más común. ¿Dónde está la dificultad? En lo siguiente. Ambos se presentan como masas abdominales
La diferencia es que el tumor de Wilms nunca cruza la línea media. En cambio, neuroblastoma cruza la línea media. Puede tener una mayor fracción de un lado, pero casi siempre cruza. Nuevamente, las manifestaciones de Wilms y de neuroblastoma son totalmente diferentes, pero como los dos son masas abdominales que salen en niños, suelen ser versus. Eso es importante. Y a veces pasa que lo que primero sale es la masa antes de las manifestaciones generales. Eso es importante. Wilms, como le dije, lo vamos a ver en renal, porque ya es un tumor parenquimatoso renal. Pero para que tengan una idea, Wilms, vamos a tener esto, una masa que no va abdominal, que no va a cruzar línea media. Podemos tener hematuria, pero casi siempre lo que vamos a tener es hipertensión arterial y todo lo otro bien. Cuando vean eso, Wilms. ¿Qué sucede? Neuroblastoma es un tumor neuroendocrino. Y como mencionamos anteriormente, es un tumor medular de la glándula adrenal. ¿Qué es importante de esto? Cada vez que vean un tumor abdominal que no cruza línea media y hay hipertensión en un niño, tumor de Wilms. Si el tumor cruza la línea media y no hay hipertensión, o incluso si no cruza la línea media y no hay hipertensión, piensa en neuroblastoma. Si no le dicen nada, nada más le dicen que hay un tumor abdominal, piensa en neuroblastoma. ¿Por qué? Porque es sencillamente el más común de esa área. Si hay algo muy interesante referente a la presentación de neuroblastoma, que posiblemente sea lo que más vean. Cada vez que ustedes tengan un niño que tenga una masa abdominal y tenga una especie de spells donde tenga movimientos musculares y oculares parecidos a seizures, pero sin pérdida de conciencia ni nada, piensen en neuroblastoma. Eso es lo que se llama opsoclonus myoclonus syndrome. Repito, cada vez que ustedes tengan un niño con una masa abdominal que desarrolle contracciones episódicas musculares, sobre todo distales, y movimientos alternantes de los ojos que parezcan un seizures, como que está convulsionando, pero que no tenga periodo posictal, que no tenga alteración de la conciencia, que sea evidente como que sencillamente tiene movimientos aleatorios. Piensen en neuroblastoma. Súper importante. Un marcador importante de este tumor es que no hemos hablado de algunos marcadores porque no hemos visto feocromocitoma, y ahí es donde abordamos esto, pero como es un tumor medular, vamos a tener varios marcadores. Ya nosotros sabemos que en la medula se sintetizan catecolaminas. Por ende, en un tumor medular vamos a tener aumento de catecolaminas. Y conjunto con esas catecolaminas vamos a tener un aumento de los metabolitos secundarios al metabolismo de catecolaminas. Entre ellos tenemos ácido vanilil mandélico y homovanilil mandélico. Ambos son utilizados, mírenlo aquí. Vanilil mandélico, homovanilil mandélico. Ambos son utilizados para la detección de neuroblastoma y feocromocytoma, porque son dos tumores medulares secretores de catecolaminas. Giordano, con eso, escúchame, con eso de esa catecolamina que tú estás mencionando, aquí hace énfasis en, bueno, o solamente menciona en orina. Pero cuando tú le das feocromocitoma, dice que aparece en orina y también en suero. Sí, aquí debe aparecer en suero también, ¿no? Lo que pasa es que es diferente. Mira qué sucede. Fíjate, aquí se produce, es un tumor medular y se producen catecolaminas, pero no se producen suficientes para ocasionar hipertensión. Se producen de manera constante, pero no de manera exagerada. En feocromocytoma se producen de manera exagerada y uno de los hallmarks de feocromocitoma es hipertensión. Entonces,
Estos productos, como mencionamos anteriormente, son productos de desgaste metabólico, por ende se concentran en orina. Y en Ya, sí. neuroblastoma, para tú poder detectarlo, como todos los marcadores, para tú poder detectarlo, tú tienes que tener cierto threshold. Y como se acumulan es de manera natural en la orina, por eso en neuroblastoma tú lo encuentras más, es más fácil encontrarlo en orina. En feocromocitoma, nuevamente, como tú tienes una excesiva liberación de catecolaminas, tú la encuentras tanto en orina como en suero. Pero es más por la cantidad de catecolaminas que se producen en cada uno de los tumores. Bien. Sí, chévere, chévere. Estoy fundiendo ahora mismo, ¿verdad? Yo tengo mucho que no hago dibujitos. Déjame ver. Y ustedes saben, miren. Esto es Parece una un muñeca cáncer. inflable. ¿Eh? Esto es un cáncer. Miren, estos se llaman Homer-Rye-Rosettes. ¿Por qué yo digo que es un cáncer? Porque más adelante vamos a tener los Homer-Rye-Rosettes. Miren, vamos a tener los rosettes, las rosetas. Y vamos a tener los pseudo-rosettes. O sea, vamos a tener otros. ¿Pero es lo mismo? No, tú cambiaste la imagen, loco, porque es lo mismo. Está bien. No, yo sé que es diferente, bien. pero monstruo, ¿qué es eso? No, yo estoy diciendo. Está bien. Yo se lo estoy avisando. Cuando entremos a neuro y veamos tumores centrales, vamos a ver que la cosa se complica. Una cosa es, fíjense, neuroblastoma, más adelante vamos a tener otros tumores centrales, oigan bien, centrales, donde vamos a tener, tumores con características histológicas. Bueno, miren, como ustedes ven, hay hasta, miren aquí, maneras para uno distinguir uno de otro. Homer-Rye-Rosettes, los cuerpos de Flexner. La cosa se va a complicar más para adelante cuando entremos a tumores. Por eso le digo desde ahora, cada vez que ustedes vean una imagen, póngale casito. Entre aquí internet, usted dice Pathology Slides. Y usted viene aquí y dice, mira, esto web pathology es muy famosa. Usted viene aquí y dice, Homer neuroblastoma, mira, Homer-Rye-Rosettes. Usted viene aquí, se busca sus slides, ve su asunto, hace su flashcard feliz de la vida, porque más adelante esto se complica un poquito. Claro, la clínica ayuda, pero el problema es que a veces no te dan clínica, sino que lo que te ponen es imágenes y tú dices, ok. Entonces tienen que comenzar a hacer sus flashcards, a ponerle atención a eso para que no se lo lleve Jesucristo. Los diferenciales lo podemos hacer más adelante de los slides cuando tengamos, cuando hayamos abordado esas patologías. Otra cosa, los marcadores son importantes y creo que se los dije una vez. No hemos entrado a hemato-onco. En hemato-onco vamos a ver que los marcadores oncogénicos son sumamente importantes. De ahora en adelante, cada vez que usted ve un marcador oncogénico, eso es una flashcard. Porque le pueden poner un neuroblastoma, le pueden decir que es un neuroblastoma y le pueden poner 500 mutaciones para que usted diga cuál es la mutación asociada. Y eso es importante, porque ahora estamos viendo NMIC. Pero ustedes saben que nosotros vamos a ver tumores que tienen CMYC mutations, algunos linfomas. Así que tienen que ponerme la atención a eso, hacer su flashcard tranquilito para que vayan suave. ¿Estamos claros? Flashcard. Nuevamente, los oncogenes lo vamos a ver un poquito más adelante. Déjame ver, aquí en hemato-onco. Pero importante que desde ahora le vayan poniendo atención, como le dije, para que le vaya suave. Miren, feocromocitoma, como mencioné anteriormente, es un tumor de
médula adrenal, exageradamente secretor de catecolaminas, y es muy interesante. Yo no sé si yo le hice el cuento a ustedes de que con eso fue que yo brillé aquí cuando roté. A mí me llegó muy interesante esa experiencia, sobre todo porque ahí fue que yo aprendí a hacer historias clínicas, literalmente con ese paciente. En mi último día de rotación, a mí me llegó, me asignaron un paciente para que le hiciera la historia y lo presentara y todo eso. Y a mí me llegó un dominicano, interesantemente. Un dominicano, oigan qué chulo. Y la importancia de la historia clínica bien. A mí me llegó un dominicano que él estaba ingresado. Él estaba en planta. Y nada, él llegó, me lo asignaron por eso, porque él no sabía hablar inglés. Y nada, estábamos ahí. Y yo le pregunto, man, ¿y qué fue? Me dice, no, mira, yo tengo 4 días con una diarrea explosiva. Y yo, ok, ¿qué pasó? Ah, no, que ayer yo tenía 3 días, pensaba que eso se me iba a ir. Y ayer me desmayé y me trajeron para acá. Y me están estabilizando. Y yo, ok, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo era esa diarrea? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue? ¿Fiebre? ¿Algo? No. La cosa fue que en resumen, estoy yo haciendo el ROS, revisión por sistema, además, tomé porquería. Y la historia de él fue interesante porque él me dice, no, yo me bajé un salami, uno frito. Y como media hora después de eso me fui en vómito y diarrea. Parece que estaba malo ese salami. Y nada, después de eso yo no le hice caso y como que seguí ahí. Hasta que parece que eso avanzó, yo no sé. 4 días después todavía tenía la diarrea. Probablemente ni siquiera tenía... Quizá algo pasó con el salami, pero algo había de base. La cosa fue que cuando cuando yo le estoy haciendo la historia general, él me comienza a decir, como ustedes saben cómo son los dominicanos, de que ya que están ahí aprovechando la consulta, y él me comienza a decir que fuera de eso, lo único que a él le ha estado sucediendo es que le duele la cabeza de vez en cuando. Pero él me dice como que eso no lo ve tan importante porque que él tiene ya mucho tiempo con eso. Y cuando yo veo la toma de presión, estaba en 150, 110. Y él no hipertenso. Y era joven, tenía como 30 y algo. Dice, ¿qué es esto? Que si él anda algún tratamiento o algo. Me dice, no, nada de eso. Lo único que mi esposa me ha dicho varias veces, que a veces yo me pongo como pálido, blanco. Y a veces cuando eso me pasa me duele la cabeza y tengo que sentarme. Pero se me pasa el ratico. Y yo, pero algo más. Entonces ya él me dijo que ha tenido la presión alta, que tiene periodos donde se pone pálido y que tiene dolores de cabeza recurrentes, que regularmente se acompañan de la palidez. O sea, son sincrónicos. Yo ven acá, esto parece un feocromocitoma. Tigre es joven, la presión alta. Me dice que en su familia varios han tenido la presión alta. Dolores de cabeza, palidez. Que se pone a veces diaforético, como que suda frío. Me dice, él trabajaba como levantando cajas, no sé, un almacén, algo así. Y yo, pero esto es lo que parece un feocromocitoma. Entonces yo hice mi historia clínica con lo que él llegó, que fue su diarrea. Pero en los hallazgos clínicos yo puse las cosas que él me comentó. Él no fue por eso, pero yo recomendé que se le hiciera un CT-No. Primero fue ácido vanilidimandélico y homo vanilidimandélico. Salió positivo, de hecho. Y yo, mira qué chévere. Un feocromocitoma. Entonces, nada, me tripió eso. Porque, imagínate, ningún dominicano con eso. Y ahí pues hablamos de la presentación clínica. Cada vez que ustedes vean una gente que sea joven y tenga periodo hipertensivo, palidez, diaforesis, y como le dije, lo más típico de feocromocitoma es que son spells. No es que la gente siempre tiene la presión alta, son episodios. Y cuando este tumor que está lleno de catecolamina, como dicen, se squishea, se aprieta y libera toda esa catecolamina de un fuetazo.
Entonces eso fue interesante ese caso. Y fue interesante y era positivo. Ya como era mi último día, yo no sé en qué paró eso, pero imagino que le den su tratamiento y que lo operaron y le quitaron eso. ¿Cuál examen fue, Jordan, que se le hizo? El primero, los marcadores séricos. Ácido vanillin mandélico, metanefrina, homovanillin mandélico. Ah, sí, tú dijiste ahorita, sí. Fíjense que mencioné uno nuevo, metanefrinas. ¿Dónde está eso aquí? Míralo aquí. Míralo aquí. Aparte de los marcadores, metanefrinas también. Y nada, eso. Tienen que aprenderse sus reglas, tienen que aprenderse las mutaciones relacionadas, porque vamos a ir viendo eso. Miren, NF es neurofibromatosis tipo 1. Neurofibromatosis tipo 1 tienen dos tumores tres tumores. Están los neurofibromas, ustedes saben, los tumores que le salen en la piel. Neurofibroma. Los tumores de piel, neurofibromatosis. El otro es feocromocitoma. Y el tercero es optic glioma. Cada vez que ustedes vean a alguien con neurofibromatosis, tienen que pensar en esos tres tumores, o no sorprenderse, mejor dicho. Gliomas ópticos, feocromocitoma y lo más clásico que todo el mundo se lo sabe, los neurofibromas. Von Hippel-Lindau, lo vamos a ver más adelante. Está la mnemotecnia HART, que es hemangiobastoma, angioblastoma, renal cell carcinoma y feocromocitoma. Red lo vamos a ver ahora cuando hablemos de los MEN, los Red Mutation. Como le dije, tiene que aprenderse las reglas de los 10. Ya hablamos de esto, como le dije, que son spells, de los marcadores. Anteriormente ya habíamos hablado del abordaje, de cómo aquí lo que se están secretando es catecolaminas, que antes de operar había quedado fenoxibenzamina, que era un bloqueador alfa no competitivo. Y ya después de eso da tratamiento. Hay un asuntito acá que es importante, miren. De hecho, no se preocupen, que eso lo vamos a ver cuando hablemos de sustancias. Y ahí yo creo que como vamos a estar un poquito más avanzados, va a ser más fácil entendernos. Hay un cliché con cocaína y con feocromocitoma, que es que tú tienes que dar primero alfa bloqueadores antes de dar beta bloqueadores para evitar un efecto que se llama, a ver si me acuerdo, era como uno post alfa, alfa bloque. Míralo aquí. O sea, que se aumenta la presión arterial cuando tú le das la beta bloqueante. Miren, le voy a dejar esto aquí. Esto lo vamos a ver más cuando hablemos de sustancias. Léanse eso. Pero eso es interesante eso. Pero nuevamente yo creo que va a ser mejor abordar eso en su correspondiente, que es intoxicación por cocaína. Porque como no hemos hablado mucho de autonómico todavía, podemos enredarnos un poco. Pero el cliché es primero dar alfa blockers antes de beta bloqueadores. Cada vez que tú tienes aumento de catecolaminas sanguíneas. Mañana entonces seguimos. Mañana es lunes. El lunes acabamos con MEN, ¿sí? Miren, el lunes acabamos con esto. Mira, carcinoide. Mira, y de hecho, esto parece una especie de CO2 roseta. Bueno, mírala ahí. Por eso le digo, miren, están Homer Rosets, los pseudo Rosets y los Rosets. Y son tumores totalmente diferentes que no tienen nada que ver. Entonces tienen que tener cuidado con eso. Entonces el lunes iniciamos con gastro. Terminamos endocrino y le damos a gastro. Como ya yo le hablé del enfoque que van a tener con esto, principalmente va a ser diferenciales.
Y yo creo que ya vamos bien. ¿Tienen alguna duda de lo que vimos acá? Miren, esto lo vamos a discutir por el grupo. Le dejé el documento, como le dije, y también lo vamos a ver cuando hablemos de intoxicación por cocaína y algunos estimulantes. Léanse primero ese asunto. Si ustedes quieren el domingo, sacamos un chancecito, por el mismo grupo lo hablamos para conceptualizar un poquito mejor esto, que es importante, el 1-Pous alfa y la importancia de la fenoxibenzamina. Por si acaso, cada vez que ustedes tengan un paciente con un feocromocitoma ya diagnosticado, si usted lo está sospechando y no está diagnosticado, lo primero es metanefrinas, regularmente, lo que piden, o algunos de los marcadores que ya hemos mencionado. En caso de que ya esté diagnosticado, el primer paso es dar fenoxibenzamina, por si acaso, porque le pueden poner de que llevarlo a cirugía, fenoxibenzamina. El tratamiento final es cirugía, pero primero hay que dar fenoxibenzamina, porque si usted le pone la mano a este tumor tiene algo interesante, que es que cuando usted lo manipula, libera las catecolaminas. Entonces, si usted no le da bloqueadores alfa antes de llevarlo a cirugía y usted se pone a manipular este asunto, lo mete en una crisis hipertensiva y lo termina de matar, pana. Primero hay que dar alfa bloqueadores, ese es el concepto. Lo segundo, a veces este tumor no se ve así, por si acaso, que a veces le ponen la macro, feocromocytoma necrosis. A veces el tumor produce tantas catecolaminas, tú sabes que las catecolaminas son vasoconstrictoras. A veces se producen tanto que el mismo tumor comienza a necrosarse por la vasoconstricción extrema que causa. Entonces, si ustedes le enseñan una cosa así, no se sorprendan, por si acaso. Y hay otra cosa que lo vamos a ver más adelante. Ahora en gastrointestinal, en el versus de Dubin-Johnson versus síndrome de rotor. Y es que cuando se acumulan también derivados de catecolaminas, el órgano tiende a ponerse de color oscuro negro, por si acaso. Que no siempre lo van a ver así, de que un tumor blanquecino. A veces lo van a ver con necrosis, incluso dentro del tumor y periferia, o a veces el tumor se va a ver negro. Pero eso es sencillamente secundario a la cantidad excesiva de catecolaminas. ¿Estamos claros? Revisan, como le dije, el documentito que le dejé ahí. Cualquier cosa me avisan. Y el lunes, como le dije, acabamos de esto y entramos ahí mismo a gastro. Si en lo que ustedes están revisando gastro surge cualquier duda o lo que sea, lo pueden pasar por el grupito ahí para tratar de llegar a lo más claro el lunes y avanzar. Ya de aquí en adelante deberíamos avanzar bien chévere, porque ya la mayoría, para no decir todas, de las patologías que vamos a ver son bien lineales. Déjame ver, gastro, hemato-onco, no hay mucha cosa complicada. No son tampoco temas muy extensos. Y nada, señores, sigan metiendo mano. Cualquier cosa, griten. ¿Tienen alguna duda? Hasta ahora no. Esa musicó, muchacho. La niña. Ay, mi madre. Si ella está tranquila ahí, está bien. No, pues entonces metan mano. Sofi, por si acaso, cualquier cosa. Como no participaste ayer, revisa el video naturalmente. Y si hay algo que no queda claro, lo que sea, tú me avisas y vemos si mañana pasado tenemos una sesión ahí. Si alguien quiere participar también, aclarar cualquier cosa, no tengo problema, ustedes me dejan saber. Y no me descuiden la revisión, como le dije, ¿cómo se llama? De endocrino. De hecho, si ustedes quieren, podemos hacer eso. Mátense revisando endocrino hoy, mañana. Cualquier cosa, si quieren tener una sesioncita, 15, 20 minutos, o lo que se necesite, para alguna aclaración de endocrino el domingo, no tengo ningún problema. Ya de para allá son ustedes que saben. Pero revísenme bien endocrino,
revísenme bien gastro y cualquier cosa me tiran. Sofi, como te dije, cualquier cosa me deja saber. Y nada, tiren para adelante. Déjenme aprovechar y pasarle también la CR pre-web pathology. Web pathology. Vamos a buscarlo aquí. Yo creo que yo le había pasado esa página a ustedes. Web pathology. Cada vez que ustedes vean un slide raro, salvaje, busquen su asunto para que no cojan lucha. Y nada, señores, metan mano, cualquier cosa me tiran, me dejan saber. Gracias. Chévere, metan manos.